Vamos a hablar a continuación de los asfaltos, como se denominan en América, o de los betunes asfálticos, como los denominamos en Europa. Vamos a ver qué son y vamos a hacer referencia a su clasificación, pero en este caso a la clasificación que se emplea en Europa exclusivamente. ¿Qué son los betunes asfálticos? Como habíamos dicho ya con anterioridad, son sustancias que se obtienen en las refinerías de petróleo. En el proceso de refino se van obteniendo primero determinadas sustancias gaseosas y después sustancias líquidas, primero ligeras y luego más pesadas. Todas ellas se utilizan para combustibles. Se obtienen también aceites y finalmente el producto más pesado que queda es lo que denominamos betún asfáltico. En la mayor parte de las refinerías el objetivo fundamental no es la producción de betún asfáltico. Sin embargo, existen en el mundo algunas refinerías que sí tienen como tal ese objetivo, como fundamental, ese objetivo de producción de betún asfáltico. Son normalmente refinerías que ya de entrada trabajan con crudos pesados. Los betunes asfálticos, y esto es algo que puede servir para diferenciarlos de otras sustancias análogas, son totalmente solubles en disolventes orgánicos. Esos disolventes orgánicos pues en el pasado eran sileno, tolueno, percloretileno. El disolvente de referencia va cambiando en función de las exigencias de toxicidad que se puedan establecer, pero lo importante es saber que prácticamente al 100% un asfalto, un betún asfáltico, es totalmente soluble. El betún asfáltico tendrá una naturaleza muy ligada al crudo de procedencia. En principio, los mejores asfaltos son los de base nafténica, por ser esta la naturaleza de los crudos de procedencia. Sin embargo, también hay crudos de base parafínica e incluso crudos de base aromática. Desde un punto de vista más práctico, en esa estructura compleja, esas mallas de cadenas de hidrógeno y carbono que caracterizan un betún asfáltico, podemos distinguir dos partes o dos componentes. Por un lado, la parte más pesada, lo que denominamos asfaltenos, y por otro lado la parte más ligera, que es lo que denominamos maltenos, que es una mezcla de aceites y resinas. En Europa, los betunes asfálticos se caracterizan, como se ha venido haciendo desde hace muchas décadas tradicionalmente, por su consistencia a temperatura ambiente, por lo que denominamos el resultado del ensayo de penetración, al que más adelante haremos referencia. Aquí tenemos un esquema de este ensayo de penetración. En definitiva, lo que se trata es de ver a temperatura ambiente, a temperatura de 25 grados Celsius, cuánto penetra una aguja que está cargada con 100 gramos y se deja introducir libremente en el betún asfáltico durante 5 segundos. El resultado del ensayo es lo que se denomina penetración, que se expresa en décimas de milímetro, de manera que si la penetración es más baja, lo que nos está indicando es que el betún asfáltico tiene una alta consistencia a temperatura ambiente, y por el contrario, si la penetración es más alta, el resultado de este ensayo es mayor, la consistencia a temperatura ambiente será menor. Aquí tenemos cómo son clasificados los betunes asfálticos en Europa según la norma europea 12.591. Tenemos hasta 8 tipos
distintos de betunes asfálticos, y los más empleados, al menos en España, son los de estos rangos de penetraciones que están dentro de las elipses rojas de trazo continuo. También se emplean unos betunes más blandos para la fabricación de emulsiones, los betunes 160-220. A estas emulsiones, que son productos derivados de los betunes, haremos referencia más adelante. Existe otra norma europea, que es la 13.924, que recoge dos tipos muy concretos de betunes asfálticos especialmente duros, de penetraciones más bajas, de 10 a 20 o de 15 a 25, que se emplean para lo que se denominan mezclas asfálticas de alto módulo de rigidez. En definitiva, cuando tenemos que emplear un betún, tenemos que utilizar un material que a temperatura ambiente es muy consistente, prácticamente sólido, pero que sabemos que según vayamos elevando esa temperatura, debido al carácter termoplástico del material, este se va haciendo cada vez más líquido, lo que nos va a permitir almacenarlo con facilidad, trasegarlo, transportarlo, utilizarlo en las diferentes tecnologías de pavimentación. ¿Cómo se llega a esa situación? Lo acabamos de decir, mediante calentamiento. Sin embargo, existen otras vías de reducción de la consistencia del betún asfáltico, y el empleo de esas vías es lo que da lugar a dos tipos de productos derivados. Por un lado, los betunes fluidificados y fluxados, los cuales se consiguen mediante disolución en aceites del betún asfáltico, y por otro lado las emulsiones bituminosas.